En esta primera sesión de Power BI Desktop, fíjense, nos conseguimos cuando entramos a Power BI con esta ventana inicial donde nosotros podemos visualizar en la parte superior algunos de los orígenes de datos con los que podemos trabajar. En este caso vamos a trabajar inicialmente con archivos de Excel y en la parte inferior estaríamos visualizando cuáles son los archivos o informes que hemos realizado recientemente de Power BI. Si nosotros quisiéramos comenzar de esta ventana inicial un informe en blanco, entraríamos directamente a lo que es la interfaz inicial de Power BI Desktop. Si nosotros quisiéramos ya comenzar obteniendo datos de los orígenes, que en este caso va a ser Excel, podríamos directamente comenzar con el libro de Excel y se abriría el cuadro de diálogo de explorador de Windows para nosotros buscar el archivo de Excel donde está la información que nos queremos traer a lo que sería Power BI Desktop. Fíjense que en la parte inferior del explorador se visualiza ya lo que es la interfaz de Power BI Desktop. Pero no vamos a hablar ahorita de la interfaz de Power BI Desktop porque cuando nosotros tenemos datos, primero vamos a entrar a lo que sería el editor de Power Query, donde vamos a hacer las tareas principales que tienen que ver con revisión de los datos importados, si tenemos que realizar o no limpieza de datos, eliminación de columnas que nosotros no necesitamos. Entonces ahí vamos a ver una serie de conceptos donde nosotros vamos a quedarnos solamente con la data o la información con la cual realmente queremos crear nuestras visualizaciones y hacer el análisis de nuestros datos. En este caso vamos a trabajar con un archivo que se llama matriz, que es una matriz de reclamo, y ese archivo de Excel tiene varias hojas. Cuando nosotros abrimos el archivo, fíjense que por ahí nos dice que está haciendo contacto con el origen. Cuando nosotros visualizamos o se activa el navegador, ¿qué es lo que vamos a visualizar acá? Uno, la carpeta del nombre del archivo y dentro de ese nombre del archivo nos indica que hay una información que fue convertida en tabla. Vamos a ver qué es esta tabla 1. Aquí tenemos una vista preliminar de la información que fue convertida en tabla de una de las hojas, se llama motivos del reclamo. Luego tenemos un tabla 2, fíjense la representación del icono, una representación de una hoja de cálculo, dictamen, si procedió o no procedió el reclamo. Y acá tenemos algunas pestañas, fíjense la representación gráfica, estos iconos representan los nombres de las hojas. O sea, en alguna de estas hojas, una dice dictamen. Esta tabla 2, por ejemplo, que dice dictamen, es una data de una hoja que fue convertida en tabla. Si nos ubicamos en la hoja que se llama dictamen, esta información fue convertida en tabla, por lo tanto, fíjense que la primera fila para Power BI dice columna 1 y no dice el nombre del campo. Nosotros estaremos trabajando inicialmente, podríamos trabajar o con la hoja o con la tabla que se llama dictamen. Si trabajamos con la tabla, no necesitamos hacer ningún tipo de modificación a la data en lo que va a ser el editor de Power Query, de Power BI Desktop. No tendríamos que hacer limpieza de datos. Entonces, podríamos trabajar con dictamen. Fíjense que tildamos, cuando tildamos las hojas de cálculo o las tablas, es la información que nos vamos a importar a Power BI Desktop para nosotros hacer nuestras visualizaciones. La hoja que se llama 2019 al 2021 es donde está el movimiento de los reclamos. Entonces, fíjense, aquí observamos que la primera fila es detectada como los nombres de los campos, porque no dice columna 1, columna 2, si dijera columna 1, columna 2, columna 3, implicaría que después en el editor de Power Query vamos a tener que hacer limpiezas de datos. En este caso no es necesario para esta hoja de cálculo en particular. Lo más probable es que esta data esté escrita desde la fila 1 de la hoja de cálculo. Entonces nos podemos llevar digamos que son los movimientos de los reclamos, fíjense los nombres de los campos, agencia receptora, call center, red de oficina, ¿okay? Aparece el número de cédula del cliente, la ficha del reclamo, la ficha en que se soluciona el reclamo, el número del reclamo, cuál fue el motivo, que aquí tenemos una de las tablas ya tildadas que tiene que ver con los motivos del reclamo, si procedió o no procedió el reclamo, tenemos otra tabla relacionada con ese concepto, cuál fue el monto del reclamo y cuándo se le notificó al cliente que el reclamo procedía o no procedía. Entonces, esta es lo que es considerado donde está el movimiento del negocio o la data que uno quiere analizar, lo que se llama una tabla de hechos.
Entonces voy a presionar aquí 2019 al 2021. Entonces tenemos el motivo del reclamo, dictamen, digamos que la historia de cuáles son los reclamos que han habido durante este periodo de tiempo, agencia receptora. Fíjense que en la agencia receptora vamos a tener que hacer un trabajo, porque agencia receptora es el nombre del campo. Entonces, agencia receptora debería estar donde dice columna 1. Esto lo vamos a estar realizando en el editor de Power Query. Nos llevamos a la agencia receptora. Por supuesto, es importante los clientes, por si acaso queremos hacer análisis de cliente. Y ya estas serían las tablas con las que nosotros vamos a trabajar. Como estamos utilizando un archivo plano, fíjense que aquí simplemente ubicamos sobre la tabla o la hoja de cálculo, visualizamos la vista preliminar, vemos si necesitamos o no esa hoja de cálculo o esa tabla para los análisis de datos que vamos a hacer en Power BI Desktop, y en lo que uno los tilda, y al presionar transformar datos, estaríamos activando el editor de Power Query para hacer lo que se llama limpieza de datos. ¿Qué columnas no necesito para eliminarlas del modelo? ¿Qué datos están nulos? Hay que reemplazarlo por algún valor porque no puede haber datos nulos para el análisis de datos. Entonces, eso se hace en transformar datos. Si nosotros colocamos cargar, entonces no iríamos al editor de Power Query, sino que iríamos directamente a Power BI Desktop, que es este interfaz que ustedes están visualizando acá, que más adelante les voy a explicar con detalle cuáles son cada uno de los elementos de esta interfaz de Power BI Desktop. Como nosotros queremos analizar la data, para ver si hay que hacerle algún tipo de transformación, eliminar, como por ejemplo la parte de cliente, que tenemos que decirle que la primera fila es el nombre del campo, igual que en agencia receptora tenemos que hacer esta transformación de datos. Entonces, como tenemos que hacer esa transformación de datos, iríamos a transformar datos para activar el editor de Power Query. Una vez que hacemos esta tarea, fíjense que se activa editor de Power Query, dice sin título porque no hemos guardado el archivo todavía, y en este caso está activado clientes. Fíjense en esta interfaz del editor de Power Query, ¿qué debemos tomar en cuenta? Uno, inicialmente vamos a estar trabajando con la pestaña de inicio. Dos, acá a la izquierda tenemos las consultas, que en este caso serán las hojas de cálculo o las tablas que nosotros seleccionamos para importar a Power BI Desktop. Aquí a la derecha tenemos lo que se llama configuración de la consulta, que es a medida que nosotros vayamos haciendo limpieza de datos y vayamos agregando o eliminando elementos a cada una de estas tablas, se va agregando lo que se llama pasos aplicados. Por ejemplo, en la parte de la cédula, fíjense que acá no dice número de cédula, sino que dice columna 1. Bueno, en este caso, aquí lo que es el primer registro de la tabla o de la consulta es el nombre del campo, por lo tanto debería estar donde dice columna 1. Una de las formas de hacerlo es, si estás en la pestaña inicio y lo quieres hacer por la pestaña de opciones, acá donde dice transformar, hay un icono que se llama usar la primera fila como encabezado. Si presionamos este icono, fíjense que la primera fila que decía número de cédula y estaba acá como número 1 pasa como encabezado. Eso también lo teníamos en la agencia receptora. Igual, agencia receptora, la primera fila debería ser el nombre del campo. Por lo tanto, usar la primera fila como encabezado, podremos usarlo a través de la pestaña inicio, o este botón de opciones que está aquí a la izquierda también tiene esa opción. Y nosotros podríamos decirle, dentro de la lista de opciones, usar la primera fila como encabezado. Entonces, acá nosotros estamos haciendo de alguna manera la transformación de la data. O sea, la data no está como debería en cuanto al nombre del campo dentro de lo que es la estructura de la tabla o de la consulta. Esos pasos que hemos hecho se va agregando en pasos aplicados. Fíjense que dice encabezado promovido, y si nos vamos al cliente, también dice encabezado promovido. Y casi siempre, cuando ejecutas determinadas acciones, él le vuelve a colocar tipo cambiado. ¿Okay? Acá en 2019 al 2021, que es, digamos, la tabla de hecho donde están todos los movimientos de los reclamos, ¿qué debemos observar? El nombre del campo está bien ubicado y qué tipo de dato detectó que era tipo texto. Entonces, agencia receptora está correcto, número de cédula también, lo detecta como texto, porque hay números y combinación de caracteres y letras. La fecha la detectó como es
correctamente el tipo de dato, porque aquí aparece el selector de fecha, entonces esta fecha fue detectada como fecha, esta también. Si no, tendríamos que decirle a través de este icono que se llama tipo de dato. Si hubiese sido de tipo texto en lugar de fecha, por acá en tipo de dato uno va haciendo esa limpieza de datos. ¿Okay? En este caso la detectó correctamente. De no hacerlo, habría que determinar acá, seleccionando ya sea una o el grupo de columnas con Shift y decirle, bueno, este grupo de columnas quiero que sea detectado como fecha. Se haría acá. ¿Okay? Número de reclamo fue detectado como número. Los números de reclamo deberían ser únicos. Motivo de reclamo fue detectado como texto. Aquí me estoy pasando por cada una de las columnas porque este es uno de los procedimientos que debe hacer el analista de datos. O sea, yo me importé la data, la cargué en el editor de Power Query y debo hacer limpieza de datos. Y antes de hacer limpieza de datos debo revisar cómo está esa información. ¿Okay? Dictamen, monto. Fíjense, estos son montos en bolívares. Si ustedes quieren acá que les aparezca punto de los miles y coma en los decimales, nosotros podríamos igual en la pestaña inicio donde dice tipo de datos, decirle que es número decimal fijo, para que le coloque punto en los miles y coma en los decimales. El editor de Power Query les dice que va a cambiar el tipo, tipo cambiado. La columna seleccionada tiene una conversión de tipo existente, quiere sustituir la conversión existente o conservarla y añadir la nueva conversión como un paso independiente. Entonces, bueno, sustituir la actual. ¿Okay? Luego, acá hay otra fecha que es la fecha de notificación. Como todos los datos fueron detectados correctamente en esta tabla, que es la tabla de hecho, ¿verdad? Hasta ahora es la tabla que nos va a dar el análisis de la información que nosotros queremos hacer. Tabla 1, motivo del reclamo. Bueno, las tablas no deberían tener un nombre relacionado con el contenido, por lo tanto vamos a presionar el botón derecho del mouse y le vamos a cambiar el nombre a motivo reclamo. Es recomendable que los nombres de las tablas y de los campos no tengan espacios en blanco. Y si quieres un espacio, el espacio es representado por piso o el underscroll, ¿ok? Entonces, motivo reclamo. Y esta tabla era lo del dictamen, igual, botón derecho, cambiar nombre. Todo esto hay que hacerlo. Dictamen. Para uno tener una orientación de cuál es el contenido de cada una de las tablas. Una vez que uno hizo limpieza de datos, acá, ¿verdad? Estamos en la pestaña de inicio, está el icono de cerrar y aplicar. Cuando presionamos cerrar y aplicar es que esta información que está en el editor de Power Query va a pasar a Power BI Desktop, ¿ya? Que lo tenemos aquí abierto. Entonces, cerrar y aplicar. Aquí hay una información que se activa, un cuadro de diálogo donde nos va mostrando cómo va el proceso de carga de información hacia Power BI Desktop. Y ustedes van a observar que aquí a la derecha le va a aparecer otra vez cada una de las tablas u hojas de cálculo que nosotros nos importamos al editor de Power Query, con los nombres que le dimos. ¿Okay? Dictamen, motivo del reclamo, ahí está. Entonces aquí tenemos cada una de las tablas que nosotros nos importamos. Si presionamos el icono de esquema, nos dice cuáles son los nombres de los campos y los que son fecha, nos aparece el selector de fecha indicándonos que son fecha. Los que son numéricos, nos aparece el icono de autosuma. En algunos nos conviene que aparezca el icono de autosuma, pero en aquellos campos donde nosotros no vamos a hacer cálculos, como por ejemplo número del reclamo, deberíamos, acá en lo que nosotros seleccionamos el campo, en lo que sería herramientas de columna, dentro del grupo de propiedades, deberíamos quitarle la condición de suma e indicar que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de resumen de información con esa columna. ¿Okay? Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de cálculo con el número del reclamo, lo más que podríamos hacer es contar. Y acuérdense que el número de reclamos son valores únicos. ¿Okay? Entonces, este es el tipo de trabajo que nosotros podríamos hacer acá dentro de lo que sería por BI Desktop, inicialmente cuando traemos la data. Igual la estoy revisando, ¿verdad? Fíjense que las fechas, si presionan el selector de esquema, dice que la fecha está jerarquizada. Si presionamos aquí otra vez el esquema, está jerarquizada año, trimestre, mes, día. Esto es lo que debería siempre pasar cuando tenemos un campo tipo fecha. Hay que estar pendiente de esta información.
En este caso, en lo que es esta tabla de hecho está correcta, lo que es agencia receptora no vamos a tener ningún problema, clientes tampoco, porque son tipo de texto, dictamen tampoco, ni motivo del reclamo. Entonces, fíjense que aquí estoy abriendo los esquemas. ¿Dónde yo visualizo exactamente el contenido de esta tabla? En lo que es la interfaz de por vía y texto, tenemos las visualizaciones, que sería digamos que el tipo de resumen de información que queremos hacer de esta data. Tenemos el área de datos, el área de filtro, que esto lo vamos a trabajar más adelante, y aquí a la izquierda tenemos las diferentes vistas. Nosotros estamos en la vista tipo informe, que es donde nosotros creamos las visualizaciones, pero si queremos ver contenidos de las tablas, debemos estar en la vista de tabla. Entonces, fíjense, acá está seleccionado 2019-2021, estos son los campos que estamos viendo en el editor de Power Query. Aquí podemos seguir haciendo limpieza de datos, por ejemplo. No quiero que me aparezca el símbolo monetario. Entonces, cuando yo selecciono una columna, aquí se activa herramientas de columna y en formato yo puedo decirle que no quiero el formato moneda, sino que solamente quiero lo que sería número decimal, para quitarle el formato moneda, por ejemplo. Estas fechas, de repente no las queremos la fecha larga, sino seleccionamos y le decimos queremos el formato de fecha corto y ustedes deciden qué tipo de formato de fecha corto quieran utilizar. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a suponer que quisiéramos este. Lo mismo con la fecha de solución. Aquí seguiríamos de alguna manera haciendo un poco de limpieza de datos, de cómo nosotros queremos visualizar la información cuando queremos la parte de los gráficos o las visualizaciones sobre el análisis que vayamos a hacer. Por aquí tenemos también la fecha de notificación y ahorita vamos a hacer lo que sería el guardar el informe, ya físicamente guardar el archivo. ¿Okay? Y entonces en esta vista, fíjense que nosotros seleccionamos aquí el área de datos, las tablas que queremos visualizar, ya vimos lo que era 2019-2021, agencia receptora, aquí aparecen los elementos de la agencia receptora y aquí estamos conociendo un poco más el contenido de esta bases de datos, dictamen y motivo del reclamo. Una vez que nosotros hacemos estos análisis en la vista de tabla, me voy a ir otra vez aquí a inicio, podemos chequear cómo relacionó automáticamente por vía y texto las tablas o las consultas que hicimos y eso nos va a dar el modelo que detectó. Acá yo voy a disminuir el zoom para ver, digamos, la vista de relaciones. Voy a cerrar la lista de propiedades. Y acá, ¿cuáles fueron las tablas que nos relacionó? Aquellas que consiguió que los campos eran comunes. O sea, había un campo común entre la tabla 2019-2021 y agencia de reclamo. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Fíjense que los campos se sombrean, agencia de reclamo. Acá detectó el número de cédula de cliente con número de cédula de la tabla 2019-2021 y acá dictamen de 2019-2021 con la tabla dictamen. ¿Cuál fue el que nos detectó? Motivo del reclamo. Entonces, aquí como hay un campo en común, vamos a relacionarlo nosotros. Aquí motivo del reclamo debe aparecer una sola vez y en la tabla de hecho debe aparecer varias veces. Acá se activa la vista de relaciones diciendo que hay una nueva relación y va a relacionar motivo del reclamo de esta tabla que se llama motivo del reclamo con motivo del reclamo de la tabla 2019-2021. Y el tipo de cardinalidad o el tipo de relación que se va a ejecutar va a ser de uno a varios. En la tabla motivo del reclamo, el motivo del reclamo aparece una sola vez en la relación 1 y en la tabla 2019-2021 el motivo del reclamo puede aparecer varias veces. Guardamos y acá vemos la relación. El 1 representa la cardinalidad, aquí aparece motivo de reclamo una sola vez y en la tabla de hecho aparece varias veces. Asterisco significa infinito o todos, ¿okay? Aparece varias veces. Necesitamos guardar este archivo, me voy a ir a la vista de informe, de todas las tablas están relacionadas. Vamos a presionar en este caso el icono de guardar o archivo guardar, vamos a más opciones para examinar. Vamos a examinar en este dispositivo y vamos a guardarlo en una nueva carpeta que se llame Power BI Introducción.
Guardamos nuestra información y acá le vamos a colocar análisis de reclamos 2019 al 2021. ¿Qué es lo que estamos creando? El archivo tipo informe que va a tener una extensión PBIX o ORIAI. ¿Okay? En la próxima sesión ya estaremos creando nuestras visualizaciones para ver cómo esta información la podemos mostrar a las personas que necesiten hacer un análisis de cómo se está comportando la